Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos llevando adelante una serie de estudios bíblicos que hemos llamado Huellas, vidas que nos siguen enseñando. A través de toda la palabra de Dios encontramos hombres y mujeres de Dios que han dejado sus huellas, sus marcas. Y los estamos estudiando porque nosotros queremos, como dice la palabra en Hebreos, imitar la fe de aquellos que nos han precedido. Así que hay muchas personas, muchos hombres y mujeres que, a niños, jóvenes, adultos, si el Señor no hace diferencia, han sido usados por Dios. Hemos visto palabra del Señor como en Romanos 15:4, 1 de Corintios 10:11, que nos dice que todas estas cosas que se han escrito en la palabra de Dios se escribieron para nuestra enseñanza. Así que historias de hombres y mujeres de Dios sirven para ponerlo en práctica hoy mismo. La palabra de Dios es tan actual, hoy mismo es relevante para nuestras vidas. Así que podemos aprender mucho de estas personas que marcaron una diferencia en su época, tan grande que hoy sigue esas huellas, hoy marcándonos el camino de cómo buscar a Dios, cómo tener su fe, cómo crecer en carácter, cómo buscar al Señor a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos mucho que aprender, así que bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a ver la vida de Débora. Débora, la líder sabia, una líder, tremenda líder del pueblo de Israel, que hoy vamos a ver en detalle y que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 4 y el capítulo 5. La verdad es que no tenemos demasiados versículos para hablar, profundizar acerca de Débora, pero lo que tenemos, estos dos capítulos, 4 y 5, hablan tanto de Débora, de su vida, de su carácter, vamos a hablar del ministerio, de las huellas que ha dejado, y también vamos a ver cómo ella lleva adelante todo un proceso. Hay un evento en particular, una guerra, pero ella es jueza de Israel durante 40 años. Qué pocos capítulos tenemos para una persona que hizo tanto trabajo durante tanto tiempo, ¿no? Pero la palabra del Señor nos deja los detalles más importantes, las historias que son trascendentes para nosotros y que nos ayudan a crecer, nos motivan. Jueces capítulo 4, versículo 4 dice así: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Qué interesante. Llama la atención porque es en ese contexto, esa cultura que la mayoría de los líderes eran siempre hombres, se destaca una mujer de Dios tremenda, ¿no? Por su relación con el Señor, por su carácter. Así que hoy vamos a buscar esos datos que aparecen aquí en la palabra del Señor para aprender más acerca de Débora, una jueza en Israel, tremenda líder que nos menciona el Antiguo Testamento acerca de una mujer que busca a Dios y lleva adelante la victoria para el pueblo de Israel. Datos personales. Vamos aquí, vamos a concentrarnos en esos datos personales de Débora. La palabra Débora en hebreo significa abeja. Y uno dice, abeja, ¿qué sentido espiritual puede tener? Pues la verdad es que la Biblia habla muchas veces de manera simbólica de una abeja, hablando de sabiduría, hablando de organización, hablando de trabajo con mucha responsabilidad, ¿no? Y muchos han dicho que Débora se parece mucho en ese sentido porque es muy dulce como la miel para su pueblo, pero clava un aguijón para el enemigo, ¿no? Entonces es algo digno de destacar en ese sentido, ¿no? Acerca de quién era Débora. Así que por su nombre mismo ya nos está hablando de sabiduría, influencia, autoridad, que la vamos a ver en los siguientes pasajes. Dice la palabra del Señor que ella vivía, capítulo 5, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Había una palmera que le pusieron el nombre de Débora. ¿Por qué? Porque ella se sentaba todos los días allí a dar palabra de Dios a la gente que quería, que tenía necesidad, que tenía sed de Dios. Fíjese, dice, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Es interesante, ¿no? Porque nos habla
que se encuentra en el territorio de Efraín, una de las tribus de Israel del norte, un poquito más o menos en el medio, pero la historia radica en el norte de Israel. Entre Betel y Ramá son dos ciudades importantes en esa época, porque allí era donde estaban los sacerdotes, donde se ministraba la palabra de Dios, así que ella estaba en esa zona. Así que hay algo interesante también de notar. Dice que fue mujer de Lapidot, así que su esposo se llamaba así, Lapidot. Y aunque no se menciona en ningún otro lugar a esta persona, la verdad es que para ser jueza de Israel, para tener tanta autoridad, para ser tan respetada en el pueblo, sin duda que esta mujer no solamente cumplía las responsabilidades que tenía en cuanto al liderazgo, en cuanto a la tarea de llevar adelante al pueblo, sino también en su casa. Así que era una mujer ejemplar. Era una mujer digna de seguir las huellas acerca de cómo llevar adelante lo que Dios ponga en nuestro corazón. Así que ella fue, como ocupación, fue líder del pueblo. Todo Israel venía a buscar una palabra de Dios, una dirección sabia, un consejo oportuno a la vida de Débora. Así que fue líder, fue profetisa, es decir, Dios venía con el poder del Espíritu Santo y le daba una palabra directa a cada persona que venía a consultarle. Qué tremendo, ¿no? Era un ministerio tan activo que era permanente y ella no dudaba, porque si Dios hablaba, ella decía lo que venía de parte del Señor. Dictaba todas sus sentencias, dice, abajo de esa palmera que estaba allí. Así que todo el mundo sabía para dónde va. Voy en esa dirección, estoy perdido. Dame a algún lugar, algún sitio, alguna referencia. Ah, la palmera de Débora. Ahí todo el mundo la conocía. Era el lugar, era la oficina central de Débora, donde ministraba la palabra del Señor. Qué tremenda mujer de Dios. Una líder sabia. Todos los comentaristas bíblicos hablan de Débora diciendo que fue una líder sabia en su tiempo. Fue tremenda esa capacidad que tenía para ver todo el panorama completo del pueblo de Israel, de lo que Dios quería hacer, de la palabra de Dios, del fin, del propósito y cómo llevar adelante el pueblo del Señor. Así que además de esto, también era mediadora, porque daba consejos, también daba estrategias para el pueblo de Israel. Así que preste atención a todos esos detalles, porque tremendo lo que Dios había hecho allí. Tenía una notable relación con el Señor, discernimiento, confianza puesta siempre en el Señor. La clave de Débora fue que ella tenía un compromiso espiritual constante con el Señor. No se tomaba break con el Señor. Era todos los días, y cada vez que alguien quería buscarla, ¿dónde iba a encontrar? En la palmera de Débora. Allí estaba ella hablando de parte del Señor, dando consejo, guiando. Así que era permanentemente una bendición para el pueblo del Señor. Así que la clave de ella fue tener palabra de Dios. Buscar a Dios todos los días. Esa era la clave. Porque si no, era imposible poder tener una autoridad tan grande como la que tuvo si no hubiera venido de parte del Señor. Pero todo el mundo la respetaba, todo el mundo obedecía su palabra porque venía como una palabra directa del Señor. Así que llena del poder del Espíritu Santo para ministrarle al pueblo. Tenía mucha creatividad y era muy habilidosa, muchas habilidades especiales para poder ayudar al pueblo. Y también hay otro dato importante, que es el capítulo 5, fue poetisa y cantora. Es que no le faltaba nada a Débora, ¿no? Ella crea, ¿no? Y dice que cantan junto con Barak, que fue el general del ejército, y hacen esta canción, el capítulo 5, y la verdad es que debemos prestar atención porque en hebreo está escrito una poesía de una manera, un estilo maravilloso. La gente que le gusta la literatura hebrea, aunque no sean cristianos, van a investigar y van a leer y van a analizar siempre esta canción, porque es antigua, del pueblo de Israel, con una poesía maravillosa, porque tiene estrofas y tiene mediciones asimétricas y varias cosas interesantes, que es tremendo cómo lo ha escrito también. Así que imagínense, además de todo lo que hemos hablado, también era poetisa, hacía poesía para Dios, es como un salmo de alabanza, ¿no? Y además esto también tenía música y lo cantaba. Una mujer de Dios que amaba a su pueblo, amaba a Israel, sabía que era el pueblo de Dios, así que ese amor lo llevó a hacer cosas imposibles, humanamente hablando, ¿no? Pero Dios la capacitaba con poder. Así que por 40 años el pueblo fue bendecido
con la dirección espiritual de Débora. Alguien dijo que podría haber sido llamada la primera comandante militar y jueza de una corte suprema de justicia, como si fuera en este tiempo, ¿no? Era lo más alto que había en ese momento, en el pueblo, ¿no? Acordémonos que estamos en la época de los jueces, no había rey en Israel. El que dirigía y lideraba el pueblo era un juez. Así que hasta ahora, si usted lee los capítulos del 1 al 4, vamos a encontrar que hasta ahora habían 3 jueces, ¿no? Estaba Otoniel, Sangaria, Ahod, si no me acuerdo mal, y aquí aparece como cuarta Débora. Ojo que no es Barak el juez. Hay algunos que le han puesto a él como si fuera el juez, y no es cierto. Barak fue el comandante del ejército. El juez fue, o jueza fue, en este caso estamos hablando específicamente de Débora. Débora, cuarto juez o cuarta jueza en el pueblo de Israel. Y algo aparte de todo esto, no sé si usted alguna vez ha escuchado la expresión el número de Débora a nivel secular, a nivel de estudios, a nivel de física, ¿no? Encontré esto, que un profesor que se llama Marcus Reiner, del Instituto Tecnológico de Israel, le puso este nombre a un número, dice un número adimensional. Búsquelo usted en internet porque yo mucho de física no lo sé, ¿no? Que se utiliza mucho en una parte de la rama física donde se estudia cómo se deforman los objetos y cómo fluye la materia. A todo eso se dedica, ¿no? Y él le puso el número de Débora justamente a una ecuación matemática que él hizo, porque tomó la referencia de lo que dijo Débora en Jueces capítulo 5, versículo 5. Dice Jueces 5:5, y los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante del Hijo de Israel. En hebreo esta expresión es, las montañas fluyeron delante del Señor. Entonces, ese fluir que está diciendo aquí es lo que se ha tomado, ¿no?, para poder hacer esta declaración en la física, ¿no? El número de Débora. Miren hasta dónde ha llegado la influencia de Débora, sus escritos, ¿no?, hasta el día de hoy. Tremendo, muy bien. Bueno, ¿en qué contexto se encuentra aquí, entonces, hablando de Débora? El tiempo de los jueces era un tiempo, la verdad es que muy malo. Muy malo porque en vez de buscar a Dios, la gente lo que hacía, los israelitas, iban a la idolatría. Vamos a hacer aquí un gráfico. Idolatría. Claro, cuando ellos iban hacia la idolatría, ¿no?, Dios lo que hacía para que volvieran a Él era permitir la opresión del enemigo. Había opresión del enemigo. Entonces, como estaban un poco cómodos, Dios permitía que algunos enemigos o que países limítrofes atacaran a Israel, los esclavizaban, estaban bastante mal en esa situación, para que ellos allí se arrepintieran. Haya esto, arrepentimiento. Entonces, una vez que pasaba esto, volvía el pueblo de Dios a arrepentirse, le pedían perdón al Señor, le decían, Señor, perdónanos por la idolatría, vamos a tirar la idolatría, vamos a buscar al Señor. Así que buscaban al Señor, había arrepentimiento, y lo que hacía Dios es levantar un juez libertador. El juez se levantaba con poder del Señor y hacía tremenda obra de Dios. Usted puede leer todo el libro de Jueces y va a encontrar esto, ¿no? Más allá de algunas cosas que a veces uno dice, ¿cómo es que lo hacían así? Porque el libro de Jueces tiene una declaración muy importante al final y dice, y cada uno le hacía lo que bien le parecía porque no había un liderazgo, no había rey. Así que el pueblo estaba bastante perdido en cuanto a la ley de Dios. No había mucha educación, mucha formación. Entonces eso, la verdad es que fue trágico para el pueblo de Israel. Cuando entonces se levantaba el juez, iba todo bien hasta que moría el juez. Moría el juez. Entonces, ¿qué pasaba cuando se moría el juez? Dice que volvían otra vez a la idolatría. Y esto
termina siendo un círculo vicioso permanente. Cada vez que hay un nuevo juez, significa que pasó por todo este proceso. En este momento, claro, dice que el pueblo de Israel se encontraba bajo el rey Javín. Vamos a poner esto. Opresión del enemigo fue Javín y el general se llamaba Sísara. ¿Saben cuántos años? 20 años. 20 años. Aquí vamos a poner 20 años de opresión. Esta flecha, hasta que se arrepintieron de aquí hasta aquí, 20 años pasaban. Imagínense. Wow, sí que uno es lento para buscar al Señor, ¿no? Y después de 20 años, dice que al final empezaron a buscar al Señor, ¿no? Y aquí es donde aparece entonces y va a entrar en acción la vida de Débora. En este momento el pueblo estaba perdido, se había ocultado para no poder salir, porque si no, entonces el rey Javín y su comandante Sísara los iba a destruir. El gran miedo que tenía Israel era que el general Sísara, con todo su ejército, tenía 900 carros errados, dice así. 900 carros que en sus ruedas tenían como unas espadas, ¿no? Y lugares, no sé, cuestiones punzantes, armas de destrucción blanca, ¿no? Por así decirlo. Y estaba rodeando esos carros. Así que tener 900 carros, y no en fila india, sino uno al lado del otro, había un ejército allí y ellos venían con todo, arrasaban y no quedaba nadie. Esa es la realidad. Era muy fácil ganar una batalla con carros cerrados en ese tiempo. Así que eso intimidó mucho a Israel. Le pidieron al Señor, por eso no se levantaban, por eso estaban muy miedosos, ¿no? En cuanto a esta situación. Así que Dios escuchó la oración de su pueblo y levanta a Débora. Después de 20 años de opresión, Débora, entonces, aquí comienza su ministerio, empieza a dar palabra del Señor, a dar consejo, y Dios le da una palabra a Débora. Viene el Señor y habla de una manera tremenda y dice lo siguiente, motivando, dice, versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Aquí estaba la palabra del Señor. Lo que tenía que hacer este hombre, Barak, ahora usado, convocado por Dios, ¿no? Él está diciendo, tienes que ir ahora a actuar. Así que ahí fue entonces que empezó esta situación que Dios ha levantado para poder restaurar otra vez al pueblo de Israel. Dios levanta entonces a Débora para que haga esta misión. El llamado que tiene Débora, ¿sí? Es algo que viene por relación con Dios. No tenemos todos los versículos y todo lo que le decía Dios a Débora, pero todos los días le hablaba. No solamente para ella, sino también para dar una palabra al pueblo. Así que hay comunicación permanente con el Señor. Dios hablaba y ella ministraba esa palabra. Ella se dirigía por Dios. Entonces, en algún momento fue que entendió que Dios le estaba llamando y lo que ella transmitía de parte de Dios se cumplía. Así que ese cumplimiento de la profecía, de la palabra de Dios, era evidencia de que Dios la estaba llamando para servirle en esa tarea. Así que Dios fue la que la escogió. Y en ese sentido tenemos que aclarar algo importante, que Dios llama a quien quiere. Puede llamar a un hombre, puede llamar a una mujer, puede llamar a un joven, puede llamar a un niño, a un anciano, a un bebé, a quien Él quiera, para usarlo para su gloria. Cuidado que ningún prejuicio nos condicione para creer que Dios puede usar más a cierto tipo de personas que a otras, porque acá lo importante es buscar al Señor. El que busca le encuentra, el que busca el llamado del Señor lo recibe, Dios lo dirige, lo capacita con poder, porque hay una conexión espiritual con el Señor. Eso es lo que tenía Débora. Así que después de 20 años de esa cruel dominación, se levanta Débora y ella dice esta frase, que está en el capítulo 5, dice, hasta que yo, Débora, me levanté,
como madre en Israel. Qué linda frase. Le ha quedado esa frase también a Israel en los libros de historia. Siempre la llaman a Débora la madre de Israel, en ese sentido, porque ella dice eso. No, ella se sentía como madre de todo Israel. Qué carga tremenda que tenía esta mujer, ¿no? Cada vez que iba al Señor en oración, clamando por su pueblo, pidiendo la liberación de ese enemigo, ella sentía que era como madre de todos, ¿no? Y que tenía que acercarlos a Dios, interceder por ellos, animarlos a buscar a Dios, darle dirección, enseñarles la palabra, decirle que busquen a Dios, que desechen los ídolos. Así que toda esa era la misión que tenía en el corazón, era como un fuego, como dice Jeremías, ¿no? Que no se podía contener y lo tenía que transmitir. Así que ahí vemos a Débora haciendo esa tarea, esa tarea. Débora tenía un carácter tremendo de líder, ¿no? Se hizo cargo, así como Nehemías, ¿no? Sin que la Biblia nos diga, vino Dios del cielo y le dijo, tienes que hacer esto. Ella sintió esa carga y la responsabilidad y empezó a actuar. Así que no, muchas veces estamos esperando que venga un ángel del cielo para que nos diga, haz esta tarea, ¿no? Ve, predícale a tu vecino, muévete con poder, te pongo un versículo para que se lo des a otra persona, empieza a orar por ese enfermo. Es decir, son cosas que nacen en nosotros por el Espíritu Santo y hay que moverse. Eso es lo que hacía Débora, se movía en la medida que el Espíritu Santo le dirigía. ¿Cómo fue que Débora llegó a ser una líder tan prominente en Israel? La verdad es que no fue por mérito propio que ella intentó ganarse el lugar, que mató a algún otro juez para tener esa posición. No, no fue ningún argumento humano. Fue la palabra de Dios en su vida. Ella era profetisa, así que recibía palabra de Dios y la transmitía. Y como esa palabra de Dios se cumplía, todo Israel sabía que había una profetisa en el pueblo de Israel. Recordemos que profetisa es el nombre femenino de profeta, ¿no? No se dice la profeta, se dice la profetisa, por eso estamos usando este nombre para Débora, ¿no? Así que ella influyó permanentemente en buscar a Dios antes de la guerra y después cómo vivir para Dios durante los 40 años que siguieron, ¿no? Así que esa personalidad que tenía ayudó a unir al pueblo, había mucho respeto, inclusive hasta el general Barak la respetaba de una manera tremenda, ¿no? Para poder, darse cuenta que ella era la líder que Dios había puesto en el pueblo de Israel. Vemos a Débora ocupándose de las personas, ¿no? Los verdaderos líderes se ocupan de la persona, más que de los números y de otras cosas que al final son triviales y superficiales, ¿no? Bueno, había una batalla que ganar, así que ahí se convoca, Dios le da exactamente, ¿no?, toda la estrategia, porque Dios le dice a Barak, mire, estate tranquilo, tú ve, junta a la gente, prepárate así, porque yo te voy a traer a Sísera y lo voy a entregar en tus manos. Uno tenía que escuchar a Débora y decir, wow, palabra de Dios se va a cumplir, porque siempre se cumple, ¿no? Pero Barak parece que era un poco joven, tenía ciertos temores, así que ahí en esa lucha interior que dice, bueno, yo voy a ir, pero si tú vienes conmigo, ¿no? Es decir, yo quiero que esa palabra de Dios y que tú permanentemente estés conmigo para esta batalla que vamos a liberar, ¿no? Entonces, claro, ella le dice, ok, yo voy contigo, pero dice, iré contigo, fíjese como dice el versículo 9, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a César. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Tremendo, ¿no? Porque Débora era una mujer, Débora era el vaso frágil, se supone, ¿no? Sin embargo, acá era la más fuerte en fe. Así que Barak contó con su ayuda, se la llevó al ejército y ella dijo que sí, vamos a la batalla. Claro, ella estaba tan confiada en el Señor que Dios iba a dar la victoria que nunca tuvo temor. ¿Hay que ir a la guerra? Pues vamos a la guerra, sí. El Señor nos va a preservar y nos va a guardar. Eso fue lo que dijo, hasta nos dio la estrategia de cómo hacerlo, ¿no? Así que esa confianza en el Señor fue tremenda, lo contagió a Barak para poder hacer adelante a la tarea. Sin Débora, Barak no hubiera ganado ninguna batalla. Y hubieran estado ahí todavía detenidos, ¿sí?, sin saber cómo iban a poder. Sin duda el Señor hubiera levantado algún otro general, pero en ese momento Dios quería que Barak fuera el que llevara adelante al ejército. Así que se enfrentan con este ejército, Barak lleva adelante al pueblo, en un momento empieza a tener temor
¿no? Porque parece que Barak fue hasta donde Dios le dijo, fue al monte Tabor y ahí estaba listo para enfrentar al enemigo. Y cuando lo ve, claro, el enemigo era inmenso, era un ejército súper numeroso y esos carros que tenían ahí, que claro, daba miedo, daba pavor, ¿no? ¿Quién se iba a enfrentar a esto? Nos van a triturar a todos. Era así, era una máquina trituradora, definitivamente, ¿no? Entonces fue esto lo que pasó. Dice el versículo 14, Débora le dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y ahí dice que Barak, vamos adelante, se animó y fue. Así que esta mujer tremenda le infundía la fe a Barak. Dice, vamos, Dios está contigo, acuérdate que el Señor te habló, así que sigue adelante para obtener esta victoria espiritual para la honra del Señor. Así que la cuestión es que enfrentaron esa realidad. Y dice que Dios peleó por Israel. Y dice que lo mataron a todos. No quedó ni uno. Fue tremendo la obra que el Señor hizo, ¿no? Dice, versículo 15, Jehová quebrantó a Sísara. Fue Jehová, no fue el pueblo de Israel, se dio cuenta, ¿no? Dice, Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Dice, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Siria, de Sísara, cayó a filo de espada, escucha esto, hasta no quedar ni uno, ni uno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A veces uno dice, bueno, ¿cómo fue que Dios actuó aquí? Claro, aquí no está detallado cómo fue que Dios actuó, pero en el capítulo 5 encontramos, en ese cántico de liberación de Débora, encontramos esos detalles que nos dicen, a ver, ¿cómo podría haber ayudado Dios al pueblo? Y el versículo 4, capítulo 5, versículo 4, dice, la tierra tembló, los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Así que lo que estaba sucediendo es que cuando venía todo este ejército, empezó a llover de una manera torrencial, tan fuerte que los carros empezaron a empantanarse, empezaron a meterse en el barro y no podían moverse, así que quedaron totalmente inmovilizados por esto. Así que, claro, si estaban detenidos ya no había nada que temerle a estos carros. Así fue como actuaron, ¿no? Y se movieron. Pero también otro, el versículo 20, dice, los barrió el torrente de Sison. Es decir, el río que estaba ahí cercano desbordó por la lluvia y arrastró, literalmente se llevó todo el ejército que quedó. Así que murieron de todo tipo, no quedó nadie, ¿no? Sea por la espada, sea por el agua, sea por la lluvia. La cuestión es que no quedó ni uno de ese ejército. Así que Dios cumplió su palabra. Ahí estaba Débora diciendo, el Señor lo ha hecho. Y Barak, contento, ¿no?, por la victoria. Y fue allí donde después cantaron este himno. Pero recuerda que hemos leído de que Sísara se escapó. ¿Por qué se escapó? Lo podríamos haber agarrado, pero ya había sido profetizado por Débora diciendo, tú no le creíste al Señor toda la palabra, por lo tanto, la gloria o la recompensa de haber atrapado a este Sísara que ha causado por 20 años tanto estrago en Israel, será de una mujer. Así que este hombre Sísara se escapa y va caminando, corriendo hacia un poblado donde había cierta paz de ese poblado con ellos, ¿no? Así que ahí le recibe en una casa una mujer llamada Jael, y lo recibe en su casa, ¿no? Y le da hospitalidad, y en vez de darle agua le da leche, y lo protege ahí para que se vaya a dormir porque estaba muy cansado. Y entonces el general le dice que se quedara en la puerta vigilando por si venía alguien. Y dice que quedó profundamente dormido. Así que en ese momento Jael lo que hace, agarra una estaca, ¿sí?, creo que habrá sido de madera, ¿no?, con una punta bien finita y una buena masa, ¿sí? Ten cuidado, no te metas con las jaeles que son bravas, ¿no? Agarró esa estaca. Mientras él estaba durmiendo, agarra la estaca y le da un martillazo tan fuerte que dice que esa estaca penetró hasta tocar la tierra. Imagínense qué golpe certero, ¿no? Con una alcanzó, tremendo, ¿no? Y así fue como entonces este terrible y sanguinario comandante Sísara termina en manos de Jael. Y ahí entonces está
la recompensa en el sentido de la gloria, los cantos y darle el tributo que merece a Jael por la obra que había hecho, ¿no? Porque había vencido al final a ese terrible enemigo. Así que encontramos esto, ¿no? Que a partir de ahí, versículo 24 dice, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Qué tremendo fue este evento, ¿no? Un evento que marcó el comienzo de la liberación del pueblo de Israel contra este rey cananeo. Durante el tiempo que siguió y esos 40 años, cada vez más sometidos, que pudieron vivir en libertad y dándole gracias al Señor y viviendo para la gloria y la honra del Señor. Así que también encontramos ahí el canto, encontramos la poesía de Débora, que honra al Señor, ¿sí? Porque, bueno, a través de la poesía también es muy interesante notar que lo escribían y lo cantaban para que eso se repitiera de memoria a las próximas generaciones. Así que este escrito de Débora se siguió repitiendo de padres a hijos y se cantaba para recordar lo que Dios había hecho con ellos a través de la vida de Débora, de Barak y de Jael, ¿no? Cómo Dios había usado a estas personas para liberar al pueblo. Así que una manera excelente de preservar, contar esta historia a los que le siguieran. Tenemos que recordar también que todas las canciones de alabanza siempre nos van a centrar nuestra atención en Dios. Porque cada vez que usted lee aquí encuentra, loado sea el nombre del Señor, yo cantaré a Jehová, dice, ¿no? Así que todo es para la gloria y la honra de Dios. Así que Débora hace eso, escribe todo este capítulo para mencionar a Dios como el que tiene que recibir la gloria en todo momento. Muy bien, aprendemos mucho entonces, además del ministerio, el carácter que tenía Débora, tremenda mujer de Dios. Lideró al pueblo a pesar de la cultura. Y miren, si hoy por hoy todavía hay machismo muy fuerte en el mundo, imagínense lo que era en esa época. Sin embargo, actuó respaldada por Dios, tuvo poder y autoridad, no se dejó intimidar nunca, ni por el enemigo de adentro ni de los de afuera. Tenía palabra de Dios y la daba. ¿Y saben qué hacía Dios? Respaldaba esa palabra en cumplimiento. Así que aquí vemos a Débora confiando siempre en Dios y en la palabra que le daba. Nunca se imponía por la fuerza por ella misma, sino que lo que hacía era depender de Dios y estar tan firme en lo que Dios le dijo. Mira, si Dios me dijo esto es lo que va a pasar, así que no me muevo de eso. Era firme en sus convicciones. Tenía muchas habilidades para mediar, para asesorar, para dar un consejo, y lo hacía con buenas palabras, de modo que las personas entendían que había autoridad espiritual y respetaban la vida, el ministerio de esta mujer de Dios. Supo planear, dirigir, delegar también en otros. Claro, porque Débora no iba a hacer todo, no iba a llevar adelante el ejército, ¿no? Eso era tarea de Barak, por eso le encomienda esto a Barak, lo anima hasta el punto de que si no se anima, voy contigo, pero tú lo tienes que hacer, ¿no? Así que ahí estaba una líder tremenda guiando a esta gente a la liberación, bien firme en sus convicciones, siempre obediente a la palabra de Dios. Eso hizo la diferencia. Si Dios habló, inmediatamente había que hacerlo. Inmediatamente había que obedecer al Señor. Ella también motivaba a otros a seguir al Señor. ¿Sí? No se queden con lo que han tenido hasta ahora. Busquen más del Señor. Y nunca le tembló el pulso para decir la verdad. Dios dice que es así. Y te lo digo con amor, pero es así. No puedo cambiar la verdad de Dios. Muy bien. Sus huellas, ¿qué nos deja para nosotros? Cuánta enseñanza, ¿no? Hasta aquí Dios nos ha hablado a través de su vida y creo que podemos resumir todo lo que nos ha dejado, su vida, sus huellas, para que nosotros podamos imitar esta fe. Y si Dios te ha llamado al liderazgo, miren, préndelo con autoridad espiritual. Busca la palabra de Dios. Escucha al Señor. Dios quiere darte una palabra para esa dirección. Aprendemos que Dios escoge a los líderes de acuerdo a sus normas, a lo que Dios quiere, al plan de Dios, y no a nuestras expectativas, a lo que a nosotros nos parece, ni siquiera por nuestros prejuicios. Dios lo hace como Él quiere. Así que si Dios te está llamando a ti, mira, no importa la oposición que puedas tener, no importa que el enemigo se levante como un río, dice que el Señor plantará bandera. Así que levántate en el nombre del Señor para ser útil en las manos del Señor.
Aprendemos que los líderes sabios no trabajan solos, ¿sí? Trabajan con buenos ayudantes, delegan, trabajan juntos. Siempre ella quería que sea algo corporativo, que sea el pueblo, que vayamos todos juntos, ¿no? Anímate y haz tu tarea, lo que te corresponde. Así que cada uno debe cumplir con su responsabilidad. La vida de Débora nos enseña a siempre estar disponibles para Dios, para ser usado por el Señor y también para ser usado para los demás. Si a veces la pereza, a veces el miedo, el temor, la vergüenza nos atan, entonces vamos a perder tantas oportunidades que Dios está preparando para nosotros. Nos alienta la vida de Débora a hacer siempre nuestro máximo esfuerzo, ir más allá, dejar la comodidad para ser usados por el Señor. Tenemos que estar dando ese salto hacia adelante y no preocupados por lo que no podemos hacer. Hagamos nuestra parte y Dios hará las cosas imposibles. También nos muestra que una persona puede lograr muchas metas en la vida que Dios les da si el Señor sigue en control de su vida. Si el Señor no está en el centro, nada va a suceder. Cuando Débora recibía una instrucción de parte del Señor, inmediatamente la ponía por obra. Así que era cumplir inmediatamente lo que Dios decía. Así que no es que estaba viendo si esto me conviene o no me conviene, si hay una ventaja o una desventaja de lo que Dios me está diciendo. No, no había que analizarlo. Si Dios habló, hay que moverse. Así que aprendemos eso de la vida de Débora. Su fe en el Señor era tremenda, poder para actuar, recibió todo lo que necesitaba de parte del Señor. ¿Necesitaba recursos de parte de Dios? Dios lo daba. Así que eso nos habla la fe de Débora. También nos muestra en esta historia que ella no ambicionaba poder. Ella no quería tener el poder para demostrar quién era, no, para mostrarle al marido, para demostrarle al pueblo. Pero no, ese no fue su propósito nunca. Ella siempre le daba la gloria a Dios. Lo que quería era servir al Señor. Y si había un reconocimiento, le daba ese crédito a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Así que no te pierdas ese encuentro que va a haber en el cielo con Débora. Seguramente va a haber unos cuantos, y yo me incluyo, hablando con ella, preguntándole a ver cómo el Señor te siguió usando después, en esos 40 años, ¿no? Que no tenemos registro aquí. Será tremendo escucharla. Su historia nos muestra que Dios puede hacer grandes cosas a través de las personas que están dispuestas a ser guiadas por el Señor. Así que Dios también puede poner en nosotros el mismo espíritu de Débora, porque era el espíritu de Dios. Así que ese carácter con el espíritu de Dios, Dios hace maravillas cuando nos ponemos en sus manos. Nunca veas los carros cerrados del enemigo. Parece que nos van a triturar, que nos van a matar a todos. ¿Y ahora qué hacemos? Recuerda la palabra de Dios. ¿Tienes una palabra de Dios? No te muevas de esa palabra. Avanza con poder, con autoridad. Sigue avanzando. Si Dios está contigo, si Él lo prometió, su palabra no falla nunca. Amén. No retrocedamos frente a el enemigo, la intimidación del enemigo. Miren, Satanás es muy astuto. Va a querer que tú nunca le creas a la palabra de Dios, que te quedes tú quieto, sin hacer nada a favor del reino de los cielos, sin ayudar al prójimo, sin hablarle de Cristo a las personas que lo necesitan. Y entonces el diablo va a hacer toda su estrategia para dejarte así. Tú te tienes que levantar, tienes que decir como lo hizo Débora. Levántate, Débora, y sé madre de Israel. Bueno, así que levántate en el nombre del Señor y deja que el Señor te use. Así que vamos a llenarnos con ese mismo espíritu de fe que está en la palabra del Señor. Tenemos que actuar por fe, escuchándolo al Señor, y esa palabra tiene que estar en nuestra vida. Así que tenemos que ser rápidos para obedecer la palabra del Señor. Eso nos enseña Débora. Rápidos para obedecer la palabra de Dios escrita y la palabra del Espíritu Santo en nuestro corazón. No dejarse intimidar y actuar en base a esa palabra. Así que, hermano, hermana, hoy Dios nos ha hablado a través de la vida de Débora. Nosotros debemos movernos también. Podemos seguir, imitar su fe, imitar su búsqueda de Dios, imitar ese atrevimiento para liderar, ese atrevimiento para servir, ese atrevimiento para saber que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir.
Así que es una fe activa, viva, que nos moviliza. Ojalá que hoy el Señor nos siga hablando mucho más allá de este estudio y sigue masticando esta palabra de Dios, ¿no? Sigue ahí poniéndola en tu corazón diciendo, Señor, sígueme hablando, cómo tú has usado la vida de Débora en un momento tan difícil y tú me puedes usar a mí con mi carácter, con mi personalidad, con mi estilo, pero me puedes usar para tu gloria. Aquí estoy, listo, dispuesto. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo no te va a dejar. Él te va a tomar, Él va a usarte para la gloria del Señor. Y tal vez lo primero que hagas es empezar a orar, empezar a interceder, empezar a clamar por otros, empezar a buscar del Señor, y tal vez otros van a empezar a preguntarte, ¿qué harías tú en este caso? ¿Qué versículo hay? Y ahí tú puedes empezar a hablar del Señor cuando Dios pone una palabra en tu corazón. Así que déjate usar por el Señor. No le tengas miedo nunca al diablo. Dios nos dio autoridad, nos ha dado poder, nos ha dicho en la Escritura, el Señor Jesús dice, yo les doy todo poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Así que nosotros, capacitados por el Señor, somos victoriosos porque el Señor ya nos dio la victoria espiritual en la cruz del Calvario. Así que aprópiate de esa verdad, de esa promesa, mantente firme, ¿no? Ahí sometido a Dios, escuchando la palabra y la dirección del Señor. Así que bueno, todas estas historias se escribieron para nuestra enseñanza. La historia de Débora va a ser ejemplo para nosotros en muchos aspectos. Ese mismo poder del Espíritu Santo está disponible para todo aquel que le busque. Así que sigamos buscando al Señor. Recuerda estos versículos, Jueces 5, 7 y 9. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo. Load a Jehová. Qué declaración maravillosa, ¿no? Así que hoy Débora te está diciendo lo mismo. Es el Señor a través de su vida, ¿no? Que está diciendo, levántate y déjate usar por el Señor. Empieza a creerle a la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo te movilice. Así que hoy puede ser un día diferente para ti. Puede ser un día que marque la diferencia en ti y que tú puedas avanzar buscando lo que el Señor tiene para ti. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias por la historia de Débora. Gracias por esta líder sabia que tú, Señor, levantaste y pusiste en Israel por 40 años para dirigirlo, para guiarlo, sobre todo para que te buscaran a ti, que se deje la idolatría de lado y te busquen a ti, el único Dios verdadero. Señor, úsanos. Hoy levanta Déboras, hombres y mujeres de Dios, que puedan hacerle frente al enemigo, que no tengan temor, Señor, de ninguna circunstancia, sino que te crean a ti, que venzan el temor, que venzan la comodidad, que venzan, Señor, la vergüenza y que hagan tu voluntad. Señor, tú estás hablando a nuestras vidas, nos estás dando palabra y te creemos a ti. Así que, Señor, aquí estamos, úsanos para tu gloria. Háblanos, Señor, Espíritu de Dios, capacítanos con poder. Estamos listos para ser usados por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente y presta atención. Seguramente el Señor te va a estar hablando en estos días acerca de esta palabra y cuando veas una oportunidad, crea a esa palabra. Deja que el Señor te use para su gloria. Dios te bendiga abundantemente.